33 encubrimientos del gobierno, 7 niveles. Este es el iceberg perturbador de la CIA, una recopilación de las cosas más impactantes en las que ha estado involucrada, desde lo realmente sorprendente hasta lo simplemente horrorífico. Cuanto más profundo vamos, más inquietante se vuelve. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Las joyas de la familia. El 25 de junio de 2007, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe de 693 páginas que la CIA había nombrado siniestramente como las joyas de la familia. Durante 3 décadas, las solicitudes de periodistas e historiadores para acceder a estos documentos bajo la Ley de Libertad de Información habían sido rechazadas. Una vez que el documento se hizo público, quedó claro muy pronto por qué querían mantenerlo en secreto. Básicamente era una recopilación de documentos elaborados en respuesta a las investigaciones del Congreso y de la opinión pública sobre las operaciones de la agencia, especialmente después del escándalo de Watergate durante la administración de Nixon, entre 1959 y 1973. Muchos de estos reportes revelaban que la CIA realizó numerosas actividades ilegales, como el secuestro de Yuri Ivanovich Nosenko. La CIA siempre sostuvo que los desertores eran interrogados, nunca confinados y que eran libres de irse cuando quisieran. Sin embargo, un documento reveló que después de que Yuri Nosenko, un agente ruso de la KGB, desertara a Estados Unidos en 1964, la agencia sospechó que podía ser un infiltrado. Durante 2 años, Yuri fue detenido por la CIA e interrogado bajo condiciones extremadamente duras. Incluso él afirmó que fue y que le administraron psicodélicos para hacerlo confesar, aunque la CIA negó estas acusaciones. Pasaron 3 largos años antes de que se comprobara que Yuri era un desertor genuino. Luego se le otorgaron $80,000 como compensación financiera y una nueva identidad en Estados Unidos. El documento también reveló complots de asesinato dentro de la CIA contra varios líderes mundiales: el líder revolucionario cubano Fidel Castro, el líder independentista congoleño Patrice Lumumba, el presidente de República Dominicana Rafael Trujillo y el comandante en jefe del ejército chileno René Schneider. Los intentos de asesinato de la CIA fueron frustrados, pero otros grupos finalmente eliminaron a Patrice y a Rafael. El informe señalaba que, si bien la CIA no tuvo participación directa en el asesinato de Patrice, sí mantuvo una leve conexión con los grupos que acabaron con Rafael, aunque no desempeñaron un papel activo en su muerte. Los reportes también detallaban otras actividades clandestinas, como vigilancia ilegal, escuchas telefónicas y experimentos poco éticos en sujetos sin su consentimiento, todo bajo las directrices de la CIA. Lo que hacía aún más inquietante el documento de las joyas de la familia era que no todo fue revelado al público. Varias secciones fueron tachadas, incluyendo un número de páginas completas. Considerando todas las actividades ilegales que sí aparecen en este documento, las secciones ocultas resultan aún más perturbadoras. 2 décadas después sigue siendo un misterio a quién y qué está protegiendo la CIA. Proyecto MK Ultra. Después de que la guerra de Corea terminara en 1953, los prisioneros de guerra fueron liberados y enviados de regreso a sus respectivos países. Pero algo parecía extraño con los prisioneros de guerra estadounidenses. Corrían rumores de que mostraban comportamientos extraños. Algunos confesaban que habían sido adoctrinados para cometer crímenes de guerra, mientras que otros repetían propaganda comunista y se negaban a regresar. El gobierno de Estados Unidos cayó en la paranoia de que agentes soviéticos, chinos y norcoreanos habían desarrollado técnicas de control mental, y ellos también querían dominarlas. Pensaban que estos métodos podrían usarse contra prisioneros y también para manipular a líderes extranjeros como Fidel Castro. Así, en 1953, nació el siniestro proyecto MK Ultra de la CIA, el cual fue un programa secreto y encubierto de experimentación humana, diseñado para quebrar a los individuos y extraer información a cualquier costo. Su objetivo era desarrollar métodos insidiosos y drogas alucinógenas para usar en interrogatorios. La CIA financió experimentos humanos con drogas psicodélicas, privación sensorial y tratamientos de electroshock en universidades, hospitales y prisiones de Estados Unidos y Canadá. Algunos se ofrecieron voluntariamente como sujetos de prueba como soldados estadounidenses. Otros fueron coaccionados como prisioneros que recibían tiempo extra de recreación o reducciones de condena a cambio de participar.
pero la mayoría no tenía idea de que estaban involucrados. Pacientes con cáncer terminal o personas con depresión que ingresaban a hospitales psiquiátricos podían convertirse en sujetos de prueba sin saberlo. La CIA incluso contrató prostitutas para atraer a hombres desprevenidos a casas de seguridad vigiladas por micrófonos ocultos. A los hombres les suministraban drogas psicodélicas como LSD mientras agentes observaban sus reacciones detrás de un espejo falso. Además de dinero, las trabajadoras sexuales recibían garantía de que la CIA intercedería si llegaban a tener problemas con la policía en el futuro. También se establecieron centros de detención secretos en Japón, Alemania Occidental y Filipinas. Allí la CIA capturaba a personas sospechosas de ser agentes enemigos o a quienes consideraban que nadie extrañaría para experimentar con ellas. El verdadero alcance de los horrores infligidos bajo MK Ultra sigue siendo incierto. La CIA sabía que si el proyecto salía a la luz, no sería bien recibido, y no se equivocaban. MK Ultra se hizo de conocimiento público a inicios de los 70. El Congreso intentó realizar audiencias en 1977 para investigar los efectos del programa, pero los empleados de la CIA dieron respuestas vagas y aseguraron que no recordaban los detalles más básicos. Cuando se intentó consultar los registros de la agencia, descubrieron que no solo habían llevado un mal control intencional de la documentación para ocultar sus acciones, sino que además el director del proyecto había ordenado destruir los archivos, borrando así pruebas cruciales. Irónicamente, existen rumores de que estos experimentos dieron inicio a la escena de las drogas psicodélicas en la década de los 60, algo que el presidente Nixon llamaría el enemigo público número 1. Hoy, más allá de rumores escalofriantes y relatos fragmentados, el verdadero alcance del daño de una de las operaciones más ilegales de Estados Unidos permanece desconocido, perdido en los anales de una historia oscura y olvidada. Watergate. En la madrugada del 17 de junio de 1972, la policía respondió a un reporte de allanamiento en el complejo Watergate en Washington, D.C. 5 hombres fueron atrapados con las manos en la masa intentando ingresar a la sede nacional del Comité Nacional Demócrata, ubicada en el edificio. No eran ladrones comunes, llevaban trajes y guantes quirúrgicos de goma y fueron encontrados con ganzúas y herramientas para abrir puertas, receptores para captar llamadas de policía, pistolas de gas lacrimógeno en forma de bolígrafo, rollos de película, más de $2,000 en billetes consecutivos y un micrófono. No era la primera vez que entraban. Un mes antes ya habían estado allí para fotografiar documentos e instalar dispositivos de escucha. Pero el micrófono no funcionó y habían vuelto para reemplazarlo. El Washington Post informó el hecho como un complot para espiar a los demócratas, pero incluso ellos quedaron sorprendidos cuando se reveló la identidad de los ladrones. Uno de ellos era James McCord, el coordinador de seguridad del comité de reelección del presidente Nixon. El FBI tomó el caso y pronto se implicó a 2 personas más, incluido un ex asesor de la Casa Blanca. Fueron acusados de robo y escuchas ilegales. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, mantuvieron viva la historia, revelando detalles como que $25,000 destinados a la campaña de Nixon habían terminado en la cuenta bancaria de uno de los ladrones. Para octubre, el FBI ya estaba convencido de que el allanamiento estaba vinculado a la campaña de reelección de Nixon, pero como no había pruebas sólidas de que el presidente estuviera involucrado, fue reelegido un mes después. Sin embargo, la celebración de Nixon no duró mucho. El escepticismo de los reporteros dio frutos. Durante el juicio a los ladrones quedó claro que había un encubrimiento mayor en el que estaban implicados los asesores de Nixon. Se formó un comité del Senado para investigar las actividades de la campaña de las elecciones de 1972, con audiencias televisadas a nivel nacional. Durante la investigación, varios de los implicados en Watergate confesaron y señalaron a Nixon en sus testimonios. Salió a la luz que habían recibido cientos de miles de dólares a cambio de su silencio. Pero el hallazgo más siniestro fue la existencia de grabaciones de conversaciones en la oficina Oval. Nixon se negó a entregarlas, alegando privilegio ejecutivo. Incluso despidió al fiscal especial del Departamento de Justicia que llevaba el caso y eliminó la oficina del fiscal especial. A estas alturas ya se hablaba de un juicio político, aunque Nixon seguía proclamando su inocencia. Never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
I've earned everything I've got. La Corte Suprema obligó a entregar las grabaciones y estas revelaron que Nixon había ordenado al FBI no investigar el allanamiento. Cuando eso falló, planeó usar a la CIA para obstruir la investigación del FBI. Sin embargo, una de las cintas tenía un vacío inexplicable de 18 minutos y medio. El proceso de destitución ya estaba en marcha cuando Nixon sorprendió a todos al renunciar, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo. In the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Un mes después, su sucesor, Gerald Ford, lo indultó, y Nixon nunca enfrentó ninguna sanción. Nivel 2. Strawberry Fields Forever. En 1966, los Beatles lanzaron la canción Strawberry Fields Forever, escrita por John Lennon e inspirada en sus recuerdos de infancia en un hogar infantil llamado Strawberry Field. Décadas más tarde, el nombre de esta canción sería usado por la CIA para uno de sus centros de tortura, Camp Strawberry Fields, un lugar que, según oficiales de la CIA, una vez que un detenido entraba allí, quedaba atrapado para siempre. Fue construido en secreto en 2003 cerca del centro de detención de Guantánamo, en Cuba. Guantánamo es un centro clandestino conocido por ser usado por la CIA para obtener información de los detenidos por cualquier medio necesario. Perros agresivos, privación de sueño, ahogamiento simulado y manipulación psicológica. Prácticas que las cortes estadounidenses ya han determinado como tortura. En Guantánamo, lejos del suelo estadounidense, la CIA creía que podía mantener a los hombres detenidos sin que el público jamás se enterara. Strawberry Fields fue creado específicamente para retener lo que la CIA llamaba detenidos de alto valor durante la llamada guerra contra el terror de la administración Bush. Estos prisioneros fantasmas no eran registrados, anónimos y completamente ocultos del ojo público. Para el mundo habían desaparecido. En 2004, cuando comenzaron a circular rumores sobre estos detenidos fantasmas, la Corte Suprema emitió un fallo que habría obligado a que la información sobre los prisioneros fuera revelada públicamente. Pero la CIA en secreto trasladó a los hombres desde Guantánamo y los dispersó en otros centros clandestinos alrededor del mundo. Pasaron 2 años antes de que un tribunal dictaminara que se debían publicar los nombres de todos los detenidos en Guantánamo. Se hicieron públicos más de 700 nombres, pero notablemente ausentes de la lista estaban los 4 prisioneros de alto valor. La CIA insistía en que estas personas eran un peligro para el país y muy peligrosas, pero al mismo tiempo hacía tratos con ellos para que trabajaran como agentes dobles en la captura y eliminación de importantes líderes de Al-Qaeda. No tenían derechos ni abogados y permanecían encarcelados hasta que la CIA decidía que ya no eran un riesgo. Cientos de ellos resultaron ser completamente inocentes, pero quedaron con secuelas y daños de por vida. El Proyecto Gladio. En enero de 1990, el juez italiano Felice Casson investigaba el famoso atentado con autobomba de 1972 en el pueblo de Peteano, cuando encontró un documento ultrasecreto e hizo un descubrimiento impactante. Un archivo que revelaba una operación encubierta en Italia bajo el nombre en clave Operación Gladio. La OTAN, la CIA y varias agencias de inteligencia europeas se habían unido para crear un ejército clandestino de Stay Behind, es decir, fuerzas de retaguardia compuesto por civiles y militares anticomunistas y antiateos, cuyo propósito era impedir que los comunistas alcanzaran el poder político. La CIA entrenó a este ejército secreto para sabotear elecciones democráticas en las que los comunistas tuvieran posibilidades de ganar, incluso recurriendo a la violencia. También torturaban y asesinaban comunistas, y llegaron a apoyar milicias anticomunistas para que cometieran atentados terroristas y masacres. Italia no era el único país donde esto ocurría. Varios países europeos, incluidos Suiza y Bélgica, tenían sus propias versiones de la Operación Gladio. La parte más importante de la operación era hacer que pareciera que los comunistas eran los responsables, y lo lograron. Durante mucho tiempo muchos creyeron que el atentado de Peteano había sido obra de un grupo terrorista de izquierda,
pero resultó que de hecho había sido perpetrado por este ejército secreto de extrema derecha. Incluso se descubrió que los explosivos utilizados provenían de un arsenal de la OTAN. También salió a la luz que varias de las más altas autoridades italianas, incluyendo al primer ministro Giulio Andreotti y al presidente Francesco Cossiga, habían sido miembros de Gladio. La revelación desató indignación y la prensa criticó duramente la influencia de Estados Unidos sobre las operaciones secretas en Italia, especialmente porque se sabía lo que estaba ocurriendo y no se hizo nada para detenerlo. El Estado profundo. Cuando surge la pregunta de quién está realmente a cargo de un país, la mayoría de la gente menciona al líder principal como presidente, reyes o primeros ministros, pero no todos lo ven así. Algunas personas creen en la existencia de un Estado profundo, un grupo secreto de poderosos que mueven los hilos tras bambalinas. Esto no es un concepto nuevo. La primera vez que se habló de un gobierno de Estado profundo fue en Turquía en la década de los 90. Era una frase usada para exponer facciones antidemocráticas que supuestamente controlaban al gobierno desde las sombras. Para esa época en Estados Unidos las noticias sobre operaciones encubiertas de la CIA como Watergate se estaban volviendo populares, al igual que la idea de que la CIA actuaba sin el conocimiento del gobierno y ocultaba secretos de Estado. Cuando salió una película que sugería que la CIA había estado detrás del asesinato del presidente John F. Kennedy, una cantidad sorprendente de personas lo creyó. No ayudó el hecho de que algunos biógrafos habían reportado que Kennedy realmente quería desmantelar la agencia. La presión pública llevó a la desclasificación de todos los documentos relacionados con su muerte, pero eso no detuvo la avalancha de teorías de conspiración sobre la CIA y el Estado profundo. Mientras muchos expertos descartan la teoría del Estado profundo como una conspiración sin fundamento, otros no la hacen. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló en repetidas ocasiones sobre cómo esto intentaba socavar al país. Are trying to resist any changes to their failed policies of the past. They believe it is their right to rule over you and to redistribute your wealth all around the world. No, thank you. No, thank you. That's why we ended the Paris Accord. Hasta el día de hoy no existe una prueba concreta de que el Estado profundo exista. Así que se trata solo de un resultado del excesivo secretismo y el aparente poder y autonomía ilimitados de la CIA, o realmente hay una organización sin rostro moviendo los hilos en la sombra. El veredicto sigue pendiente. Si has llegado hasta aquí, ¿por qué no me das un me gusta y te suscribes para ver más de mis videos de iceberg perturbadores? Ataque de vampiro falso. Una de las tácticas de guerra más extrañas jamás utilizadas tuvo lugar en Filipinas en la década de los 50. El país estaba luchando contra un grupo insurgente llamado Hukbalahap, abreviado como los Hooks. Eran un grupo de resistencia con raíces comunistas que se oponían a la continua presencia militar y comercial de Estados Unidos en el país. Con la Guerra Fría en auge, lo último que quería Estados Unidos era que otro país se alineara con los soviéticos. Un agente de la CIA y teniente coronel estadounidense Edward Lansdale recibió la misión de deshacerse de los insurgentes. Lansdale era experto en guerra psicológica y planeó ganar esta batalla usando en su contra las supersticiones y el folclore local. Primero ordenó que un avión sobrevolara los pueblos en días nublados, transmitiendo advertencias de que caerían maldiciones sobre cualquiera que protegiera a los insurgentes Hook o los ayudara con provisiones. También identificó a los simpatizantes y mandó a pintar misteriosos ojos en las paredes de sus casas. Era llamado los Ojos de Dios, una advertencia supersticiosa de que cualquiera que cooperara con los Hawks enfrentaría la muerte. Al poco tiempo, los aldeanos se volvieron en su contra y dejaron de brindarles apoyo o directamente los expulsaron. La táctica más inusual estaba por venir. Se basaba en el folclore local sobre una deidad llamada Aswan, el cual era un monstruo parecido a un vampiro del que se decía que bebía sangre humana. Lansdale descubrió que una unidad de rebeldes había tomado una posición estratégica en una colina. Comenzó a difundir rumores en el pueblo de que la deidad merodeaba por la zona. Días después instruyó a su equipo para que capturaran en secreto a uno de los hombres durante una patrulla nocturna. Le perforaron el cuello en 2 puntos, lo colgaron boca abajo para que se desangrara y dejaron su cuerpo en el sendero. Cuando los rebeldes regresaron y encontraron a su compañero desaparecido en ese estado, quedaron horrorizados y convencidos de que había sido el Aswan. Huyeron rápidamente del territorio. Lansdale también colaboró con las fuerzas locales para producir películas de propaganda, infiltrarse entre los simpatizantes Hawk y sembrar discordia. Incluso llegó a disfrazar a soldados como combatientes Hawk para acosar a los civiles.
Con el tiempo, los pobladores le dieron la espalda al grupo. Ante la falta de moral, provisiones y nuevos reclutas, los insurgentes se rindieron, pero la actividad de la CIA en Filipinas apenas comenzaba. Sabotearon la democracia del país para instalar como presidente Ramón Magsaysay, quien era en la práctica su marioneta. A man who lived as one of the common people, farmer and garage mechanic, who had been guerrilla leader, congressman, secretary of defense. Leía discursos escritos por la CIA y lo golpeaban si no obedecía. El teniente coronel Edward Lansdale pasó a la historia como el inventor del primer vampiro de la CIA y el maestro de la guerra psicológica. Nivel 3. El asesinato de Robert Kennedy. 4 años y medio después del asesinato del presidente John Kennedy, su hermano Robert se postulaba para la candidatura presidencial demócrata. Robert ya era senador cuando anunció su candidatura y era popular entre comunidades marginadas como los afroamericanos, latinos y votantes desfavorecidos, gracias a sus posturas sobre derechos humanos y justicia social. A medianoche del 5 de junio de 1968, Robert se encontraba en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, California, cuando recibió la noticia de que acababa de ganar la cuarta de 5 primarias demócratas. Robert se dirigió al salón del hotel para dar un discurso motivador a sus seguidores. Iba camino de seguir los pasos de su hermano y convertirse en el segundo presidente Kennedy. Sin embargo, Robert no sabía que sería la última vez que se dirigiera al público. Express my high regard to Don Drysdale. Who pitched his sixth straight shutout tonight. And I hope that we have as good fortune in our campaign. Después de su discurso, Robert bajó del podio y tomó un atajo por el pasillo de la cocina, a pesar de que sus guardaespaldas le habían aconsejado no hacerlo. Mientras estrechaba la mano del mesero del hotel Juan Romero, Sirhan Sirhan, de 24 años, se interpuso frente a él y abrió fuego. Alcanzando a Robert 3 veces. Sirhan era palestino y antisionista. Durante su juicio, Sirhan insistió en que había matado a Robert debido a sus simpatías pro-israelíes. Sin embargo, al igual que con el asesinato de su hermano John, el de Robert ha dado lugar a varias teorías de conspiración. Muchas apuntaban a detalles que no parecían encajar, como una herida que sugería un disparo desde detrás de él. Una grabación de audio que indicaba que se habían efectuado más de 8 disparos cuando el arma de Sirhan solo podía cargar 8, y 13 agujeros de bala en una puerta, la cual fue destruida con rapidez. También hubo evidencia balística que mostró que, aunque las 3 balas que alcanzaron a Kennedy provenían de la misma pistola, no coincidían con el arma de Sirhan. Muchos creen que la CIA estuvo de algún modo involucrada y que hubo un segundo tirador. Incluso algunos apuntan al hijo de Robert, RFK Jr. La CIA ha negado constantemente cualquier participación en los asesinatos de JFK o RFK, pero no ayudó que los registros del asesinato que deberían haberse hecho públicos desde 2017 se mantuvieran secretos durante años. No fue hasta 2025 que se firmó una orden ejecutiva para desclasificarlos. Autos bomba de Beirut. El 8 de marzo de 1985, el suburbio chiita densamente poblado de Bir al-Abed en Beirut, Líbano, estaba lleno de actividad. Era viernes y los feligreses, principalmente mujeres y niñas, salían de una mezquita tras los servicios de oración. De repente, una bomba colocada en un automóvil estalló frente a un edificio de apartamentos cercano. La explosión abrió un enorme cráter en la calle, destruyó 2 edificios de 7 pisos y un cine, incendió varios autos y dejó más de 80 civiles muertos y más de 250 heridos. No fue el primer atentado con autobomba en Beirut, pero sí uno de los más devastadores desde que comenzó la invasión israelí del Líbano. Muy pocas personas salieron ilesas, pero uno de los pocos afortunados fue el jeque Mohammad Fadlallah, quien creía que él era el objetivo del ataque. Fadlallah era un destacado clérigo chiita fundamentalista, y el vehículo explosivo había estallado apenas a 10 metros de su casa.
Se le había acusado de ayudar a los suicidas que atacaron un cuartel militar en Beirut en 1983, matando a soldados estadounidenses y franceses, acusación que él siempre negó. Estados Unidos, específicamente la CIA, se convirtió de inmediato en el principal sospechoso del atentado, aunque negó cualquier participación. 2 años después, The Washington Post informó que aunque la CIA no autorizó directamente la bomba, había entrenado a una unidad secreta de oficiales de inteligencia libaneses encargados de contraterrorismo y que ellos fueron los responsables del atentado. También circulaban rumores de que la CIA conocía los planes del ataque y que habría víctimas civiles, pero no hizo nada para detenerlo. Más adelante, el periodista de investigación Bob Woodward publicó un libro en el que alegaba que el atentado fue una operación encubierta ideada por el director de la CIA, William Casey, y el entonces embajador saudí en Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan. Operación PB Success. El 23 de mayo de 1997, la CIA publicó varios cientos de documentos sobre su participación en un programa encubierto de desestabilización que conduciría al infame golpe de Estado de 1954 en Guatemala. La operación se llamó PB Success. Todo comenzó en 1950, cuando Jacobo Arbenz había sido elegido democráticamente como presidente de Guatemala y mantenía reformas socioeconómicas como el salario mínimo. También implementó reformas agrarias que otorgaban tierras a campesinos sin propiedad. Esto no fue bien recibido por la empresa estadounidense United Fruit Company, que dependía de las prácticas laborales explotadoras en Guatemala para ser altamente rentable. Por ello, comenzaron a presionar a Estados Unidos para derrocar al gobierno guatemalteco. Cuando Arbenz legalizó formalmente el Partido Guatemalteco del Trabajo de orientación comunista, la empresa encargó un estudio que afirmaba que Guatemala podría inspirar a otros países de América Latina a alinearse con el comunismo. En 1953, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower asumió el poder prometiendo frenar el comunismo. Autorizó a la CIA a ejecutar una operación de $2,7 millones llamada PB Success. El plan era, de manera encubierta y con la menor sangre posible, derrocar al gobierno democráticamente elegido de Guatemala e instalar un presidente títere aprobado por Estados Unidos, Carlos Castillo Armas. La operación para derrocar al gobierno comenzó con un plan de guerra psicológica. La CIA enviaba pequeños ataúdes de madera, bombas inactivas y cuerdas de ahorcado a líderes políticos y simpatizantes con advertencias de muerte. También persuadieron a varios líderes religiosos del campo guatemalteco para que incorporaran mensajes antigobierno en sus sermones. Luego armaron, financiaron y entrenaron a una fuerza de 480 hombres liderada por Carlos, quienes invadieron Guatemala mientras transmitían mensajes de propaganda y bloqueaban las señales de radio guatemaltecas. Pilotos estadounidenses también lanzaron bombas sobre Ciudad de Guatemala y establecieron un bloqueo. Aunque la invasión estadounidense directa fue derrotada, el ejército guatemalteco quedó aterrorizado ante la posibilidad de un ataque mayor y finalmente se negó a pelear. Con el tiempo, Arbenz llegó a convencerse de que el pueblo quería que renunciara y dimitió como presidente. Tuvo suerte, la siguiente fase del plan era asesinarlo. Carlos Armas asumió como presidente interino. Meses después se celebraron elecciones falsas donde los demás partidos políticos estaban vetados y Armas fue el único candidato, convirtiéndose así en el presidente. Aunque Estados Unidos afirmaba que la operación PB Success se había logrado con la menor cantidad de derramamiento de sangre posible, las consecuencias fueron devastadoras. Carlos Armas revirtió de inmediato las reformas sociales, prohibió partidos de oposición y sindicatos, derogó la Constitución y comenzó a ejecutar, encarcelar y torturar a sus oponentes políticos. Los afortunados fueron confinados en campos de concentración mientras que miles fueron asesinados. Décadas de guerra civil siguieron con regímenes autoritarios respaldados por Estados Unidos enfrentándose a guerrillas de izquierda provocando la muerte de miles de personas. Mientras tanto, la CIA nunca encontró evidencia de influencia soviética en Guatemala. En 1999, el presidente estadounidense Bill Clinton emitió una disculpa pública a Guatemala tras la publicación de un informe sobre las atrocidades cometidas en el país. Operación Gedeón.
El 3 de mayo de 2020, desde un lugar no revelado, Jordan Goodrow, ex soldado de operaciones especiales de Estados Unidos, miembro de Boinas Verdes y dueño de una empresa de seguridad con sede en Miami llamada Silvercorp, apareció en una cadena de televisión estadounidense afirmando ser el responsable de la audaz incursión y que sus unidades estaban combatiendo por toda Venezuela en una misión encubierta para derrocar a un dictador. La operación se conocía como Operación Gedeón. El plan consistía en asaltar el Palacio Presidencial, tomar control del aeropuerto y trasladar al mandatario venezolano Nicolás Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, a cambio de una recompensa de $1,5 millones por parte del gobierno estadounidense. En realidad, 2 lanchas rápidas transportaban a 60 hombres armados y una mujer rumbo a un pequeño pueblo pesquero en Caracas, Venezuela. Sin que ellos supieran, las Fuerzas Armadas venezolanas ya los estaban esperando. Antes incluso de pisar suelo venezolano, sus lanchas fueron interceptadas. Un tiroteo dejó 8 muertos, unos pocos lograron escapar y el resto fue detenido. El grupo estaba compuesto por soldados venezolanos desertores y 2 ex Boinas Verdes estadounidenses. Sin embargo, Estados Unidos negó conocimiento. Jordan difundió un contrato que involucraba a varios líderes de la oposición venezolana, entre ellos Juan Guaidó, quien había sido declarado presidente interino de Venezuela. Afirmó que había recibido un adelanto de $50,000 para la operación. Aunque lo habían desvinculado, decidió continuar con el plan de todos modos. También aseguró que funcionarios de la administración Trump habían alentado el golpe y se había reunido con ellos. Por su parte, el gobierno venezolano encontró evidencia de que la CIA conocía de la operación, aunque tanto la CIA como el gobierno de Estados Unidos continúan negándolo. Bóveda 7. El sitio Wikileaks fue fundado por Julian Assange en 2006. A lo largo de los años, publicó varios documentos clasificados y grabaciones que expusieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de gobiernos en todo el mundo. Pero en 2017, el sitio lanzó lo que se convertiría en una de las mayores filtraciones de documentos confidenciales de la CIA hasta la fecha: Bóveda 7. Bóveda 7 fue una impactante colección de más de 8,000 documentos que revelaron operaciones inquietantes de la CIA en guerra cibernética, hacking y vigilancia. Mostraron que entre 2013 y 2016 la agencia había identificado herramientas de malware en muchos programas de software y había armado un kit de trucos que les permitía infiltrarse en casi cualquier cosa, desde navegadores web, teléfonos y televisores inteligentes hasta sistemas de control de vehículos. Imagina que tu automóvil fuera secuestrado para espionaje o algo peor. Software y dispositivos de gigantes tecnológicos como Cisco, Microsoft Windows y Apple fueron algunos de los más afectados. Cuando Bóveda 7 salió a la luz, causó un gran impacto y las compañías comenzaron a reparar las vulnerabilidades que la CIA había explotado durante años. Muchos argumentaron que la agencia estaba acumulando estas vulnerabilidades y aprovechándose de ellas en lugar de corregirlas, dejando expuestas a la población común. El responsable de la filtración fue Joshua Schultz, un ex ingeniero de software de la CIA que se desencantó por el poder desmedido de la agencia. Decidió convertirse en denunciante, convencido de que la CIA representaba una amenaza seria para la seguridad pública. Pero la CIA no lo vio así, y Schultz fue arrestado y condenado a 40 años de prisión. En cuanto a Wikileaks, el director de la CIA, Mike Pompeo, calificó inmediatamente al sitio como un servicio de inteligencia hostil y comenzó a ser objeto de campañas para desacreditarlo. Rápidamente, Estados Unidos presionó a PayPal, Mastercard y Visa para que dejaran de aceptar donaciones para Wikileaks. Charles Manson y el control mental. You know, if I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. En julio y agosto de 1969, el líder de culto estadounidense Charles Manson envió a sus seguidores a cometer asesinatos en serie por todo Los Ángeles. El saldo fueron 7 personas asesinadas, incluida la actriz de cine Sharon Tate. Los asesinos no mostraron remordimiento y nadie sabía por qué lo habían hecho. Las víctimas habían sido elegidas al azar y no fueron robadas. Durante mucho tiempo se aceptó que los crímenes eran obra del culto hippie de Manson, que él llamaba afectuosamente la familia, actuando bajo sus malévolas órdenes. Sin embargo, en 2019, Tom O'Neill publicó su libro de no ficción, Chaos, Charles Manson y la CIA y la historia secreta de los 60, que planteó una nueva teoría conspirativa sobre los asesinatos e introdujo un nuevo elemento: el proyecto MK Ultra de la CIA.
Manson había estado entrando y saliendo de prisión durante muchos años, pasando más de la mitad de su vida en instituciones correccionales por leyes federales. En 1967, un mes después de su última liberación, Manson vio su libertad condicional al mudarse de Los Ángeles a Berkeley. Normalmente habría regresado a la cárcel, pero en su lugar fue puesto bajo la supervisión del oficial federal de libertad condicional Roger Smith. Smith trabajaba como investigador en la Hyde-Ashbury Free Medical Clinic y, según se informó, recibía financiamiento de la CIA para estudiar los efectos de drogas como el LSD y metanfetamina sobre el movimiento contracultural en uno de los distritos de San Francisco. En ese momento el gobierno había puesto en marcha MKUltra y realizaba pruebas para estudiar cómo las drogas podían usarse como control mental sobre los estadounidenses sin su consentimiento. Fue entonces cuando Manson comenzó a consumir LSD con frecuencia, y Smith observó que poco después su personalidad cambió drásticamente. Aún así, Smith permitió que Manson se mudara al distrito de Hyde-Ashbury desde Berkeley. Allí Manson empezó a reunir seguidores, enfocándose en personas emocionalmente inestables y marginadas socialmente. Todos vivían juntos consumiendo LSD de manera indiscriminada bajo la supervisión de Roger Smith y de gran parte del personal de la clínica, sin interferencia de las autoridades. Cada vez que Manson tenía problemas con la ley se le permitía evadirlos o las acusaciones se reducían. Si era arrestado era liberado en pocos días. El relato de O'Neill generó especulaciones de que Manson había sido un conejillo de indias del experimento MKUltra de la CIA. Aunque no existe un vínculo directo entre la agencia y Manson, su caso demostró con éxito la posibilidad de inducir a alguien a matar sin vacilación mediante la manipulación de su mente con drogas. Esta escalofriante posibilidad pinta a Manson no solo como un líder de culto, sino como una pieza en un plan más amplio y oscuro de la CIA. Ojos del Diablo. En 2019, la CIA desclasificó el proyecto Ojos del Diablo, una operación que reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar la agencia en la guerra psicológica, y todo giraba en torno a una figura de acción. Para 2005, la guerra en Afganistán estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, Osama Bin Laden, el notorio líder de Al-Qaeda, seguía siendo visto como una figura admirable por algunos en Pakistán y Afganistán. Por ello, la CIA decidió contrarrestar su influencia. Sus objetivos eran los niños, por lo que se asociaron con Donald Levine, ex ejecutivo de Hasbro y padre de G.I. Joe. El plan consistía en crear una figura de acción realista de Bin Laden. El juguete de 30 centímetros mostraba su vestimenta tradicional, una túnica blanca y negra, pero no era una figura común. Venía con dos cabezas intercambiables. Una mostraba el rostro del líder de Al-Qaeda y la otra lo mostraba como un demonio aterrador con piel roja, ojos verdes diabólicos y marcas oscuras, diseñada para asustar a niños y a sus familias. Levine planeaba fabricarlas en China y enviarlas a Afganistán y Pakistán para su distribución. Sin embargo, para 2014, cuando la agencia reconoció la existencia de Ojos del Diablo, afirmó que habían decidido no continuar con el proyecto después de que se creara un pequeño número de prototipos. Nadie podía contradecirlos. En 2015, Levine había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, una fuente anónima en China afirmó que cientos de juguetes fueron enviados a Karachi, Pakistán, en 2006. De los 3 prototipos conocidos, uno se vendió en subasta en 2014 por casi $12,000, mientras que el otro se vendió un año después por poco menos de $7,000. Se rumorea que el último prototipo está guardado en el Pentágono. Proyecto Artichoke. Aunque el proyecto MKUltra es el más famoso de los experimentos de la CIA sobre control mental, antes de que este se hiciera conocido, existió el siniestro y poco conocido Proyecto Artichoke. Inicialmente llamado Proyecto Bluebird, Proyecto Artichoke fue el nombre clave de una operación destinada a explorar los oscuros territorios de las técnicas de interrogatorio y el control de la mente. El proyecto comenzó en 1951 en medio de las crecientes tensiones de la Guerra Fría. Un memorando de enero de 1952 revelaba su ambiciosa misión. ¿Podemos obtener control sobre un individuo hasta el punto en que haga nuestra voluntad en contra de la suya? Para lograrlo empleaban métodos como la hipnosis, aislamiento total, adicción forzada a drogas como la morfina y el uso de alucinógenos, con el fin de inducir amnesia y manipular a los individuos. Junto con las divisiones de inteligencia del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el FBI, la CIA experimentó con humanos usando sustancias que iban desde la cocaína hasta la heroína. El LSD resultó ser el más prometedor para sus objetivos.
Estas pruebas se realizaron inicialmente en el extranjero en distintos lugares de Europa y el sudeste asiático, incluyendo prisioneros de guerra en un campo en Alemania. Con el tiempo, comenzaron a realizar los experimentos en ciudadanos estadounidenses inocentes sin su consentimiento. Incluso los miembros de la propia CIA podían ser sujetos de pruebas sin saberlo. Un agente fue expuesto a LSD durante 77 días y al final recordaba muy poco de lo sucedido. El objetivo era lograr control sobre las personas mediante hipnosis, de manera que agentes potenciales, desertores, refugiados y prisioneros de guerra pudieran ser usados para asesinar individuos seleccionados tanto en Estados Unidos como en el extranjero. En 1953, la CIA continuó explorando su fascinación por el control mental a través del proyecto MK Ultra. Aunque oficialmente fue cancelado, el legado de experimentación y violaciones éticas de la CIA sigue siendo un oscuro capítulo en la historia del espionaje. Nivel 4. Pistola de ataque al corazón. Desde drogar personas con LSD, planear golpes de estado e incluso realizar asesinatos, casi no había nada que la CIA no hiciera para obtener ventajas sobre la Unión Soviética. Por eso, un arma capaz de eliminar enemigos sin dejar rastro era exactamente lo que buscaban. Aquí entra Mary Embry. Embry era una de las pocas mujeres que trabajaban en la CIA en esa época. Se unió a la agencia después de la secundaria y comenzó como secretaria, ascendiendo hasta trabajar en proyectos ultrasecretos como el proyecto MK Naomi. Su misión: encontrar un veneno que pudiera eliminar objetivos directamente y que no se detectara en una autopsia. Tras una extensa investigación dio con la saxitoxina, una neurotoxina mortal extraída de mariscos que podía congelarse en pequeños perdigones. La división técnica de la CIA modificó una pistola Colt M1911 en un arma a batería capaz de disparar un dardo de hielo que contenía la toxina. Una vez que el perdigón congelado alcanzaba al objetivo, se disolvía en la piel, ingresaba al torrente sanguíneo y paralizaba el sistema nervioso. La víctima moría por insuficiencia respiratoria y lo único visible era una pequeña marca de punción no más grande que la picadura de un mosquito. La muerte se catalogaba como un ataque al corazón, de ahí el nombre del arma, pistola de ataque al corazón. Podía eliminar objetivos silenciosamente de hasta 100 metros de distancia, convirtiéndola en el arma definitiva para un asesino sigiloso. Fue durante las infames audiencias del Comité George en 1975 que el público se enteró de la existencia del arma, junto con muchos de los años secretos y violentos de la CIA. La agencia afirmó que el arma nunca se usó en campo, sin embargo, durante las audiencias, Embry admitió que la pistola se había probado en animales y en prisioneros humanos. Esta pistola solo se mostró públicamente una vez, y lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Escuadrones de la muerte en El Salvador. En diciembre de 1981, mientras las familias en Estados Unidos se preparaban para las fiestas navideñas, a miles de kilómetros en el pueblo de El Mozote, en El Salvador, un batallón militar élite entrenado, financiado y equipado por Estados Unidos había masacrado a más de miles de civiles, la mayoría mujeres y niños, convirtiendo la localidad en un pueblo fantasma. Fue una de las mayores matanzas durante la Guerra Civil salvadoreña. Hasta principios de la década de 1960, las fuerzas de seguridad de El Salvador estaban poco coordinadas y tenían escasa capacitación, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos, la CIA, los Boinas Verdes y la Agencia para el Desarrollo Internacional se involucraron para evitar que El Salvador se uniera al bloque comunista. Se crearon organizaciones de seguridad como Orden, la Organización Democrática Nacionalista y ANSESAL, la Agencia de Seguridad Nacional de El Salvador. En teoría afirmaban proteger la democracia, pero en la práctica estas organizaciones se convirtieron en algo mucho más siniestro. Tomaron control del gobierno, manipularon elecciones, intimidaron votantes y torturaron opositores políticos. Estos grupos fueron entrenados por la CIA en técnicas de vigilancia y manejo de armas automáticas, además de recibir asesores técnicos y de inteligencia estadounidense. El cerebro detrás de los escuadrones de la muerte fue el general José Alberto Medrano, quien a menudo se jactaba del poder que le otorgaban sus conexiones con la CIA, e incluso recibió una medalla presidencial de plata de Lyndon Johnson por servicio excepcionalmente meritorio. Con fondos de la CIA, Medrano entrenó a los operativos en el arte de la vigilancia, el asesinato y la guerra, creando una red letal capaz de actuar en cualquier momento. El resultado fue una red de escuadrones de la muerte operando en las sombras. Los pobladores desaparecían secuestrados en plena noche y las familias esperaban a seres queridos que nunca regresaban.
Los sospechosos de ser rebeldes o manifestantes eran entregados a los escuadrones donde eran secuestrados, torturados, manipulados psicológicamente y finalmente eliminados. En ocasiones, los asesinatos ocurrían a plena luz del día, como fue el caso de Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por un escuadrón de la muerte mientras oficiaba misa. A medida que aumentaba la cifra de muertos en El Salvador, Estados Unidos desacreditaba a los periodistas estadounidenses que intentaban revelar la verdad sobre lo que ocurría, mientras continuaban brindando ayuda militar bajo la apariencia de salvar la democracia. 40 años después, muchos aún niegan que la masacre de El Mozote haya ocurrido. Patrice Lumumba. El 22 de junio de 2022, un avión despegó desde Bélgica. A bordo llevaba un ataúd con un único diente de oro con destino al Congo. Pero no era cualquier diente. Había sido extraído del padre de la independencia congoleña, Patrice Lumumba, 61 años antes. Lumumba fue un líder carismático que soñaba con un Congo independiente, libre de las cadenas coloniales belgas. En 1960 se convirtió en el primer ministro democráticamente elegido de la República Democrática del Congo. Apenas un año después perdió la vida a manos de sus oponentes políticos en una ejecución brutal. En teoría, el Congo había ganado su independencia de Bélgica, pero en realidad el gobierno belga todavía quería mantener el control del país. Su enorme tamaño y la abundancia de recursos naturales lo hacían estratégicamente importante para Occidente, que no quería que cayera en manos soviéticas. Tener a alguien controlable en el poder les habría facilitado su misión, pero Lumumba no era esa persona, solo quería que los belgas se fueran. Por eso los belgas avivaron tensiones étnicas y ocuparon militarmente ciudades clave. Lumumba recurrió a las Naciones Unidas y a Estados Unidos en busca de ayuda contra las tropas belgas y los rebeldes, pero no recibió apoyo. Fue entonces cuando se acercó a la Unión Soviética para asistencia militar. Esto convenció de inmediato a Estados Unidos de que Lumumba era comunista. 2 meses después de su elección como primer ministro, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower dio su aprobación para asesinarlo. El grado de implicación de la CIA en la caída y asesinato de Lumumba aún no está totalmente claro. Sin embargo, el agente de la CIA Larry Devlin jugó un papel crucial en la planificación. Devlin afirmaría después que se oponía moralmente a asesinar a Lumumba, aunque fue él quien propuso varios planes para eliminarlo. Uno de ellos incluía pasta de dientes, el principal experto en venenos de la CIA, y de una pasta que, al usarse, infectaría a Lumumba con el virus del polio, causando una muerte lenta y dolorosa. Finalmente se optó por financiar y respaldar a los oponentes políticos de Lumumba, incluido Joseph Mobutu, quien organizó el golpe que lo removió del poder. La CIA aconsejó al nuevo gobierno de mantener el control arrestando a Lumumba, lo cual hicieron. A pesar de los hechos, él intentó recuperar su posición, escapando y reuniendo a sus leales, pero fue capturado y brutalmente golpeado. At the same time, the Soviet Union has been demanding Lumumba's release and immediate talks at the United Nations. Lumumba nunca volvió a ser visto. Hasta febrero se supo que él y 2 de sus seguidores habían enfrentado un pelotón de fusilamiento. Su cuerpo fue disuelto en ácido sulfúrico, dejando solo huesos y dientes. Un comisionado de policía belga en el Congo conservó uno de sus dedos y un par de muelas con incrustaciones de oro como trofeo, llevándolos de regreso a Bélgica. Se jactó de ello en un libro que luego fue confiscado por las autoridades belga. En 2022 los restos fueron devueltos a su ciudad natal. Documentos desclasificados revelaron que la CIA gastó más de $90 millones para combatir a los seguidores de Lumumba, contratando mercenarios blancos para realizar el trabajo sucio. También apoyaron al ejército congoleño con aviones, municiones y entrenamiento, y sobornando a autoridades para sofocar posibles golpes. Con la ayuda de los gobiernos de Estados Unidos y Bélgica, este gobierno opresor mantuvo un control férreo sobre el país durante décadas. El agente de la CIA que lideró la operación, Devlin, se retiró con una medalla al valor y regresó al Congo con su familia, iniciando negocios de comercio de cobalto, diamantes y uranio. Estados Unidos sigue negando cualquier participación. La conexión francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Marsella se convirtió en el epicentro de una operación de contrabando de heroína conocida como la Conexión Francesa. Era una ruta comercial que conectaba a China, Francia y Estados Unidos.
En el corazón de esta operación estaba una red de mafiosos corsos y criminales estadounidenses que fabricaban y transportaban heroína a gran escala hacia Estados Unidos. Se rumoraba que la mafia corsa se salía con la suya gracias a la ayuda de la policía y funcionarios locales. La verdad era mucho peor. El grupo estaba protegido por la CIA. Cuando comenzó la Guerra Fría, la CIA se preocupó por la expansión del comunismo en Europa. Francia era particularmente vulnerable a la influencia soviética. Por ello, la CIA decidió contrarrestar esto asociándose con hombres del bajo mundo. En Marsella seleccionaron a la mafia corsa. A cambio de garantizar que la izquierda no ganara influencia en la región, la CIA los conectó con proveedores de opio de calidad como Turquía e Indochina. La mafia también recibió protección y libertad para operar en el tráfico de drogas mientras enviaban heroína a su mayor mercado, Estados Unidos. Las ventas de heroína se dispararon al igual que las adicciones. A medida que la conexión francesa y el tráfico de drogas en Francia crecían, también lo hacía el crimen organizado en Estados Unidos. Sin embargo, la CIA continuó haciendo la vista gorda, convencida de que mientras se mantuvieran a raya a los comunistas, nada más importaba. Todo cambió en la década de 1970. Estados Unidos descubrió que muchos de sus ciudadanos estaban enganchados a la heroína. Las autoridades comenzaron a tomar medidas contra los envíos de drogas y rápidamente se dieron cuenta de que estaban enfrentando una red mucho más grande de lo que imaginaban. En una ocasión, oficiales de la policía de Nueva York notaron que cientos de kilogramos de heroína incautados en redadas relacionadas con la conexión francesa estaban siendo devorados por insectos en la sala de almacenamiento. Resultó que algunos oficiales estaban en nómina de la mafia corsa y permitían que ingresaran al depósito para recuperar la heroína y reemplazarla con harina. Estados Unidos comenzó a presionar a Francia para detener la producción de heroína y a Turquía para no producir más opioides. A medida que el cerco se estrechaba sobre los mafiosos corsos y sus contrapartes estadounidenses, muchos alegaron que contaban con el apoyo de la CIA. Aquellos que no terminaron en prisión no permanecieron libres por mucho tiempo. Aunque la conexión francesa desapareció hace décadas, el legado del tráfico de drogas que la CIA ayudó a financiar y construir sigue activo incluso hoy. Habré versus Gaddafi. A comienzos de 1981, miles de tropas libias ocupaban el norte de Chad por órdenes del presidente libio Muammar Gaddafi. La guerra era por la franja de Aouzou, un desierto fronterizo entre Chad y Libia que había sido propiedad de ambos países en distintos momentos durante la era colonial. El mayor problema era que se creía que allí había depósitos de uranio, algo que Gaddafi quería. Pero Hissène Habré frustró sus planes. Respaldado por Estados Unidos y Francia, Habré derrocó al gobierno y asumió el poder. Habré no era ningún santo. Sus rebeldes habían secuestrado a 3 europeos y los mantuvieron como rehenes hasta que se pagaron 10 millones de francos, pero estaban dispuestos a apoyar a cualquiera que se enfrentara a Gaddafi y Habré era ese aliado. Además de querer la franja de Aouzou, Gaddafi era comunista y creía en un mundo árabe unido, dos de las peores pesadillas para Occidente. La CIA intervino proporcionando a Habré millones de dólares en ayuda militar y entrenando a su ejército. En 1986, el ejército de Gaddafi se enfrentó con el de Habré en lo que sería conocido como las Guerras Toyota y perdió. Durante ese periodo, el gobierno de Habré ya se había hecho notorio por sus violaciones a los derechos humanos. Solo existía un partido político reconocido, el suyo, y cualquiera que representara una amenaza era eliminado. Durante los siguientes 7 años, miles de opositores políticos fueron secuestrados y torturados, y otros perdieron la vida. Incluso personas pertenecientes a los mismos grupos étnicos que sus opositores fueron atacadas. El número total de víctimas sigue desconocido. Aunque Estados Unidos sabía lo que estaba ocurriendo, Habré seguía contando con su apoyo. Su interés principal estaba en la base secreta que habían establecido en Chad, donde entrenaban a tropas libias capturadas para que fueran anti-Gaddafi. Al igual que su predecesor, Habré fue depuesto como presidente en 1990. Huyó a Senegal y permaneció allí. Durante 2 décadas sus víctimas buscaron justicia y la encontraron. En 2016 fue condenado como criminal de guerra y sentenciado a cadena perpetua. Al final, la historia de Habré, Gaddafi y la CIA es un ejemplo de cómo la búsqueda de estabilidad llevó a Estados Unidos y a la CIA a respaldar a un criminal de guerra. El secuestro de Patty Hearst. Patty Hearst era la nieta del influyente magnate de los periódicos William Randolph Hearst. Hasta 1974 había llevado una vida de privilegio y lujo, pero todo cambió el 4 de febrero de 1974.
Ese día Hearst, de 19 años, fue secuestrada de su hogar a punta de pistola por el Ejército de Liberación Symbionese. El grupo exigió que la familia Hearst distribuyera alimentos a los pobres a cambio de su liberación. Sin embargo, aunque la familia cumplió, Patty no fue liberada. En cambio, se difundió un video en el que aparecía vestida con un uniforme militar declarando su apoyo a la SLA. Hearst ahora se había unido a las filas de los buscados por la justicia, así que aunque cumplieron con las demandas, ella no regresó. La situación se volvió aún más confusa en 1975 cuando miembros armados del SLA participaron en un robo bancario en el que un cliente murió. Las cámaras captaron a la heredera gritando órdenes a los clientes mientras sostenía un arma. Tras un enfrentamiento con la policía, varios miembros centrales de SLA murieron, mientras que Hearst y 2 más lograron escapar. Cuando finalmente la policía la capturó, Hearst afirmó haber sido manipulada y sometida a lavado cerebral. Aunque la historia era bastante extraña, cobró aún más relevancia cuando el investigador Donald Fried reveló que el SLA no era simplemente una banda rebelde cualquiera. Estaba vinculado al agente de la CIA Colston Westbrook, quien había trabajado con grupos de prisiones en California y ayudó a crear las condiciones que dieron origen al SLA como escuadrón de asesinos controlado por la CIA. El líder del grupo, Ronald DeFries, tenía un largo historial criminal, pero de alguna manera logró que los cargos fueran retirados o su libertad condicional extendida. DeFries también participó en grupos carcelarios donde conocía a radicales y los reclutaba para el SLA. Incluso se hacía pasar por miembro de los Panteras Negras, uno de los grupos que preocupaba a la CIA en ese momento. DeFries era conocido por poseer armas en exceso, y se rumoraba que la CIA le proporcionaba las armas, los fondos y los objetivos, como el asesinato de Marcus Foster en 1973, el primer superintendente escolar afroamericano en Oakland, y el propio secuestro de Hearst. Incluso hay evidencia de que DeFries había conocido a Hearst antes del secuestro y que ella lo había visitado en prisión bajo otro nombre. En cuanto a Hearst, la defensa alegó que era víctima del síndrome de Estocolmo y había sido manipulada. El tribunal no aceptó esta versión y fue sentenciada a 7 años de prisión. Sin embargo, apenas llevaba 2 años de condena cuando el presidente Jimmy Carter conmutó el resto de su sentencia. En 2001 fue oficialmente indultada por el presidente Bill Clinton en su último día en el cargo. Nivel 5. Proyecto Stargate. En 1995, la CIA desclasificó los informes de un programa que demuestra hasta qué punto estaban dispuestos a llegar en su lucha por la supremacía contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Era un área que nadie habría imaginado que la organización clandestina explorara: lo paranormal. Todo comenzó a principios de la década de los 70. La CIA recibía reportes de que los soviéticos estaban gastando millones en la investigación de habilidades psíquicas y fenómenos paranormales. La agencia decidió financiar investigaciones sobre lo paranormal en un programa ultrasecreto en el Instituto de Investigación de Stanford. El plan era crear un ejército de combatientes psíquicos capaces de usar sus poderes para predecir eventos futuros y manipular o ver cosas a distancia con la mente. Los experimentos con los psíquicos tuvieron algunos éxitos. Por ejemplo, en 1976 se localizó un avión espía soviético perdido en África gracias a estas técnicas. La Agencia de Inteligencia de Defensa asumió el proyecto y lo bautizó como Proyecto Stargate. También se utilizó para ubicar rehenes, aunque en muchos casos la información no se aprovechó a tiempo. En la búsqueda de psíquicos, la CIA realizó experimentos con cualquier persona que afirmara tener poderes sobrenaturales, adivinos, magos de escenario e incluso sanadores. Cuando la Guerra Fría terminó a mediados de la década de los 90, la CIA desclasificó el proyecto y realizó una revisión independiente. Los resultados fueron los esperados. Algunos argumentaron que ciertos fenómenos psíquicos podían ocurrir mientras que otros no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, todos coincidieron en algo: el programa no había producido inteligencia confiable. Y así Stargate fue oficialmente terminado, desperdiciando $20 millones. Sitios clandestinos. Entre 2001 y 2006, la CIA abrió y gestionó centros de detención secretos en 54 países alrededor del mundo, con conocimiento de sus gobiernos anfitriones. La razón era simple: la CIA quería lugares extrajudiciales donde pudieran detener, interrogar y tratar a sospechosos de maneras que no podrían permitirse en territorio estadounidense. Por ejemplo, dejando que un detenido muriera de frío. No contaban con asesoría legal ni con supervisión alguna. Incluso las familias de los detenidos desconocían su paradero.
Estas prisiones secretas se llamaron Black Sites y durante mucho tiempo muy pocas personas conocían su ubicación o lo que sucedía en ellas. Las personas eran secuestradas y trasladadas a diferentes países donde no se las identificaba ni registraba. En su lugar recibían números y el apodo de detenidos fantasmas. Muy pocos fueron acusados y aún menos condenados. Algunas veces los errores de la CIA llevaron a situaciones trágicas, como en el caso de Khalid el-Masri. Por un error tipográfico, este ciudadano alemán fue detenido y llevado a Afganistán, donde fue torturado durante meses antes de ser liberado en Albania. Otras veces los detenidos sometidos a un dolor extremo confesaban cualquier cosa solo para que cesara el sufrimiento, como ocurrió con Khalid Sheikh Mohammed, quien confesó tantos complots que hasta los familiares de las víctimas comenzaron a sospechar. Los Black Sites permanecieron secretos hasta 2005, cuando un periodista reveló su existencia. Un año después, el entonces presidente George Bush reconoció oficialmente su existencia. El número exacto de detenidos en estos sitios nunca se ha conocido. Bahía de Cochinos. Para 1961, la CIA ya estaba sumergida en derrocar gobiernos con éxito. Desde el derrocamiento del presidente guatemalteco Juan Arbenz Guzmán hasta el similar derrocamiento del primer ministro iraní democráticamente electo en 1953. Así que cuando Fidel Castro, un conocido comunista, se convirtió en presidente en 1959, era momento de que la CIA interviniera nuevamente. El plan fue ideado durante la administración del presidente Dwight Eisenhower y luego entregado a su sucesor John F. Kennedy. La CIA reclutó y entrenó a un grupo de exiliados cubanos, conocidos como la Brigada 2506, para invadir Cuba y provocar un levantamiento contra Castro. La esperanza era que la invasión inspirara a los cubanos a rebelarse contra su líder y provocar un cambio rápido de régimen. Desde el principio la operación fue un fracaso, comenzando con los ataques aéreos. 2 días antes de que la brigada desembarcara, 8 bombarderos estadounidenses pintados para parecer aviones cubanos debían bombardear campos de aviación en Cuba, pero fallaron en sus objetivos. Las fotos de los aviones se hicieron públicas y el mundo entero supo que Estados Unidos estaba involucrado. El 17 de abril de 1961, 1.400 exiliados cubanos desembarcaron en la Bahía de Cochinos y la operación se desmoronó con rapidez. Los invasores encontraron una resistencia feroz de las fuerzas de Castro que estaban preparadas y ansiosas por defender su país. Contrario a lo esperado, el levantamiento anticipado no ocurrió, dejando a los exiliados superados en número y armamento. Para empeorar las cosas, la siguiente tanda de ataques aéreos estadounidenses llegó con 1 hora de retraso. 3 días después del desembarco, más de 100 miembros de la Brigada 2506 habían muerto y casi 1.200 fueron capturados. Los prisioneros sobrevivientes fueron enviados de regreso a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en alimentos y medicinas. Además, el fracaso de la invasión fortaleció la posición de Castro y sus lazos con la Unión Soviética, exactamente lo que Estados Unidos temía. Operación Mongoose. Tras el fracaso del presidente John F. Kennedy en derrocar a Fidel Castro con la operación de la Bahía de Cochinos, Estados Unidos se convirtió en motivo de burla en los países comunistas. Kennedy y su hermano Robert Kennedy, quien también era fiscal general, se obsesionaron con destruir a Castro y destinaron millones de dólares a otro proyecto secreto para eliminarlo, con el nombre en clave de Mongoose. El objetivo era desestabilizar al gobierno cubano mediante sabotajes y espionaje. Para dirigir la operación, RFK eligió a Edward Lansdale, un legendario operativo de la CIA conocido por sus tácticas poco convencionales. Lansdale propuso una serie de operaciones pequeñas y clandestinas en lugar de otra invasión a gran escala. La CIA también armó y patrocinó agentes organizados, quienes llevarían a cabo actividades terroristas como atacar plantas de energía y campos agrícolas para afectar la economía y generar escasez de bienes esenciales. Otros equipos especiales fueron entrenados para crear caos e inestabilidad dentro de Cuba. Incluso se planearon ataques reales o simulados en suelo estadounidense, perpetrados por estadounidenses y atribuidos al gobierno cubano. También se idearon métodos para socavar la imagen pública de Castro, como rociar su estudio de transmisión con un compuesto químico similar al LSD o adulterar sus puros. Incluso se llegó a contemplar hacer que su barba se cayera mediante la aplicación de sales de talio en sus zapatos. No se llevaron a cabo porque Castro canceló sus planes de viaje, pero no se descartó la posibilidad de asesinarlo. Hubo muchas ideas de envenenamiento, pero uno de los planes más controversiales contemplaba contratar a la mafia para eliminarlo. La inestabilidad y la tensión en torno a Cuba tuvieron efectos limitados, y al igual que la Bahía de Cochinos, no era lo que el presidente Kennedy esperaba.
Como respuesta, el premier soviético ordenó la instalación de misiles en Cuba tras la colocación de misiles estadounidenses en Italia y Turquía, lo que derivó en la crisis de los misiles de Cuba. Al final, la Operación Mongoose resultó ser, al igual que la Bahía de Cochinos, un fracaso. Castro permaneció en el poder y la CIA quedó con un legado aún más cuestionable. Nivel 6. Proyecto MK Naomi. Tras el infame proyecto MK Ultra desde la década de los 50 hasta los 70, la CIA y el Departamento de Defensa llevaron a cabo un programa secreto de investigación enfocado en guerra biológica, conocido como Proyecto MK Naomi. Su objetivo era desarrollar agentes biológicos capaces de eliminar objetivos específicos. El proyecto incluyó el desarrollo de sistemas de entrega para estos agentes como armas modificadas capaces de disparar dardos recubiertos con sustancias biológicas. Estos dardos estaban diseñados incluso para incapacitar perros guardianes, permitiendo a los agentes infiltrarse en zonas seguras. También se idearon otros dispositivos como maletines que liberaban gases al activarse, cigarrillos con veneno que se dispersaba al encenderlos y plumas que lanzaban dardos. Cosas que parecen sacadas de una película de James Bond. Además de los ataques directos, se exploró el uso de agentes biológicos para destruir cultivos y ganado. Un memorando de la CIA de 1967 reveló que se habían probado 3 técnicas encubiertas para envenenar cultivos. Más de $3 millones se destinaron a esta operación. Sin embargo, ante el creciente escrutinio público y gubernamental, el presidente Richard Nixon prohibió el uso militar de armas biológicas en 1969, lo que llevó a la disolución del proyecto MK Naomi. A pesar de la prohibición oficial, un científico de la CIA logró adquirir y almacenar un veneno mortal en un laboratorio de la agencia durante más de 5 años, y algunos otros agentes y toxinas aún permanecen sin contabilizar. Operación Bloodstone. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría en ciernes, la CIA ideó un plan polémico para adelantarse a sus contrapartes soviéticas. El plan comenzó visitando campos de personas desplazadas en Alemania e identificando refugiados de Europa del Este firmemente anticomunistas que habían huido de los avances soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. La CIA reclutó a estos refugiados para trabajar como agentes encubiertos dentro de territorios controlados por los soviéticos, así como en América Latina, Canadá y Estados Unidos. Su misión incluía desarrollar propaganda para socavar al comunismo, infiltrándose en organizaciones cívicas, sindicatos y círculos intelectuales. También se les encargaba interrumpir operaciones soviéticas, ya sea mediante sabotaje o asesinando figuras clave. Había un gran problema. Muchos de estos refugiados eran ex-nazis que habían cometido crímenes de guerra. Sin embargo, la CIA no permitió que eso los detuviera. La oposición compartida al comunismo era considerada más importante. En lugar de enfrentar sus crímenes, estos individuos recibieron un historial limpio y una nueva oportunidad de vida a cambio de colaborar con la agencia. Operación Cóndor. En noviembre de 1975 se formó una preocupante alianza entre algunas de las dictaduras más notorias de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La mayoría de estos países tenían algo en común: habían sufrido golpes de Estado y eliminado la democracia con la guía de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos los respaldaba con dinero y armas, fomentando además el intercambio de recursos e inteligencia entre ellos. De este modo se creó la Junta Coordinadora Revolucionaria, conocida como Operación Cóndor. Los operativos de este grupo no solo podían perseguir y eliminar simpatizantes de la izquierda o cualquier persona considerada una amenaza en sus propios países, sino que también cruzaban fronteras de los Estados miembros para cazar a exiliados, secuestrarlos, torturarlos o asesinarlos. Nadie estaba a salvo. El foco de la operación estaba en Argentina, ya que se había convertido en refugio para exiliados que huían de las dictaduras militares en el continente. Miles de personas comenzaron a desaparecer, y solo los más afortunados serían encontrados semanas después en fosas apresuradamente cavadas. Entre las décadas de los 70 y 80, decenas de miles de personas en Sudamérica fueron asesinadas o desaparecidas por estos escuadrones de muerte respaldados por la CIA. La agencia no mostró preocupación. Continuó proporcionando entrenamiento, inteligencia militar y tecnología para rastrear personas, priorizando únicamente mantener control regional y oposición al comunismo. De hecho, en varios documentos de la CIA, Cóndor fue descrita como una organización antiterrorista.
La operación comenzó a terminar cuando las dictaduras sudamericanas respaldadas por Estados Unidos comenzaron a caer, pero para entonces hasta 60.000 vidas habían sido arrebatadas, y la naturaleza clandestina de la operación hace que el número real quizás nunca se conozca. Nivel 7. La muerte de Frank Olson. Entre las historias más sombrías de este oscuro capítulo se encuentra la de Frank Olson, un investigador del ejército de Estados Unidos involucrado en el proyecto MKUltra de la CIA. Según el informe oficial, poco después de las 2 a.m. del 28 de noviembre de 1953, Olson se arrojó desde la ventana de su habitación en el Hotel Statler en Nueva York, en el 10º piso. La muerte fue clasificada como suicidio. Durante 2 décadas, su familia lamentó su fallecimiento como un suicidio, hasta que en 1975 se publicó un informe sobre las actividades ilegales de MKUltra, donde se mencionaba brevemente la muerte de una persona en 1953 tras recibir LSD sin su conocimiento. Esa persona resultó ser Olson. Días después, la familia se reunió en la Casa Blanca y recibió disculpas del presidente y del director de la CIA. Posteriormente aceptaron un acuerdo de $750,000 a cambio de no demandar a la agencia. Sin embargo, la familia no quedó satisfecha y decidió exhumar el cuerpo de Olson para una segunda autopsia. La primera había reportado cortes y abrasiones, pero la nueva no encontró signos de cristales ni toxinas. En cambio, hallaron indicios de que había sido atacado antes de caer, si es que realmente se lanzó. Pero, ¿por qué la CIA se esforzaría tanto por eliminar a Olson? La cosa es que Olson no era un científico cualquiera. Había trabajado 10 años en la División de Operaciones Especiales en Fort Detrick y conocía la mayoría, si no todos, los secretos de la división, incluyendo el más nuevo y secreto de todos, MKUltra. 9 días antes de su caída, Olson asistió a una conferencia clandestina en una cabaña remota con colegas de la CIA y el ejército. No tenían idea de que operativos de la CIA habían adulterado sus bebidas con LSD. Mientras que otros experimentaron efectos mínimos, Olson cayó en un estado de paranoia y psicosis, perdiendo el sueño y perdiendo la memoria, y cuestionando cada vez más las acciones del programa. La posibilidad de que revelara información sobre la guerra biológica estadounidense en la Guerra de Corea, el programa MKUltra o la tortura y ejecución de agentes soviéticos y exnazis en campos secretos lo convirtió en un blanco necesario. Hoy la familia Olson está convencida de que fue asesinado, pero como ya no pueden demandar a la CIA la verdad sobre lo ocurrido en la habitación 1018 del Hotel Statler aquella noche, sigue siendo un misterio. La matriz de disposición. En 2010, la administración Obama creó una base de datos inquietante diseñada para rastrear y capturar sospechosos enemigos de Estados Unidos, apodada la matriz de disposición. Contiene biografías de individuos considerados una amenaza. Cada sospechoso es perfilado, localizado y monitoreado, pero no termina ahí. Cada 3 meses, la CIA y el Centro Nacional contra el Terrorismo revisan la matriz, seleccionando a quienes consideran que planean ataques contra Estados Unidos. Esta lista es analizada por una comisión secreta formada por altos oficiales de inteligencia, militares, el Departamento de Estado y el FBI, quienes determinan las amenazas más inminentes. Lo siguiente es aún más escalofriante. La lista llega al escritorio del presidente, quien, con un simple trazo de una pluma, decide quién vive y quién muere. Los desafortunados aprobados para eliminación son atacados por drones operados remotamente por la CIA, sin rendir cuentas. Muchos de los objetivos se encuentran en zonas de combate reconocidas como Afganistán, Somalia, Yemen y Pakistán, y se cree que son terroristas. Sin embargo, también se incluyen traficantes de drogas. En la matriz también se pueden encontrar otros tipos de perfiles, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Estos individuos permanecen marcados durante años con su destino pendiendo de un hilo, listos para desaparecer en cualquier momento por una sola firma. Un caso destacado fue el del líder tribal pakistaní Malik Jalal, quien hizo noticia al suplicar ser retirado de la lista de objetivos después de haber escapado de 4 ataques con drones. हमारे पास ये सबूत है कि 4-5 दफ़ा मैंने अपने आंखों से देखे हमारे पास नज़दीक हमले जिस जगह में जाता था जिस घर को वहाँ पर हमला हो गया कुछ ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी की वजह से मैं उसके नाम नहीं लेते लेकिन उन्होंने अमेरिकी से काम करते हैं अफगानी है। La CIA se negó a hacer comentarios y Estados Unidos nunca ha confirmado públicamente estos ataques con drones. La existencia de la matriz de disposición plantea profundas preguntas éticas y legales, especialmente porque el proceso para decidir quién es un objetivo sigue siendo completamente secreto. Una realidad realmente perturbadora. Si quieres seguir profundizando en los rincones más oscuros de la web, deberías ver nuestro video sobre las tendencias más perturbadoras de Internet.